Eh, ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos acá nuevamente en el programa EMET, En Busca de la Verdad. Quisimos hacer este programa especial porque estamos todos pendientes de lo que está pasando en Cuba. Estamos todos sorprendidos, muy contentos, pero bastante nerviosos también por lo que pueda suceder. Sabemos que Cuba es un régimen comunista, sanguinario, brutal, y ahí sí que hay violaciones a los derechos humanos de manera permanente, y seguramente podríamos tener, espero que no suceda eso, una masacre de los comunistas. Por eso todo el mundo tiene que estar pendiente, hasta un Twitter, todo ayuda, todo el mundo debe ayudar a Cuba hoy día. Por eso tenemos aquí a Gerard, que sabe mucho política, y invitamos a Héctor Hernández, que es cubano, vive hoy día en Centroamérica, y nos va a comentar un poco qué es lo que sucede realmente, porque llegan tantas noticias, no sé si es fake news, si es real, qué es lo que está pasando. Yo tengo un contacto allá, un pastor Joel, que constantemente conversamos, pero desde el domingo se cortó el internet, así que de primera fuente no sabemos lo que está sucediendo. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo está la cosa por allá? No, estoy muy bien, estoy feliz, o sea, súper feliz por esto que está aconteciendo, el despertar de la sociedad cubana, lo que tanto yo como activista que soy pro democracia y pro república, tanto hemos luchado y tanto hemos promovido, y estamos viendo que está aconteciendo, o sea que no, me siento muy feliz en este sentido. O sea, por esa parte, ¿no? Por la otra parte, por supuesto, temo lo que pueda, de esa represalia que pueda tomar el gobierno a partir de este estallido, de un estallido espontáneo. Esto sí fue un estallido espontáneo, no lo que pasó en Chile. Sí. pero, Bueno, pero bueno, cuyas aparte, eh, realmente a todos nos tomó por sorpresa. Ojo, o sea, nos tomó realmente por sorpresa, no fue algo fraguado, ni como dice, ni como ha intentado decir el régimen cubano, que es algo de intromisión, o sea, que ha venido provocado por ¿sabes? El discurso este de siempre, que es el imperialismo yanqui, con mercenarios pagados dentro de Cuba. Ese discurso que el presidente puesto a dedo de Cuba, que estuvo diciendo que todo había sido, que sabemos que todo, estos son puras mentiras. Está ahí, Héctor. Oye, tú que fuiste a la ONU, yo vi al presidente de la OEA manifestarse claramente. A mí me gusta mucho el presidente actual de la OEA. Habla muy claro lo que está pasando en Cuba. De la ONU se ha manifestado Michelle Bachelet, organizaciones de derechos humanos que tanto reclamaban que cuando Chile empezó este estallido delictual venían encima, que prácticamente había una matanza. ¿En Cuba están haciendo algo? ¿Michelle Bachelet ha dicho algo al respecto? No, mira, yo personalmente hoy, eh, precisamente emplacé a Michelle Bachelet desde acá, ¿no? Desde la sede de acá, precisamente porque se pronunciara, porque basta ya de doble moral y doble rasero. O sea, que de pronto en manifestaciones a gobiernos elegidos democráticamente, pues son los primeros en salir y hablar de las violaciones a derechos humanos y todo este cuento toda esta historia que ya sabemos, que no digo que no ocurran violaciones a derechos humanos en manifestaciones eh, de esa índole, pero es muy evidente la doble moral en ese sentido, y no ha habido ninguna manifestación, no se han pronunciado, Terrible. Sí. eh, y hace falta, es necesario. Perdón. Oye, tú, Gerard, que estás en política, ¿cómo lo has visto acá en Chile? ¿Qué ha reaccionado? Tú estás en Evópolis. ¿Se manifiestan, dicen algo? bueno, en general había un repudio generalizado a la represión que se ha efectuado por parte del gobierno cubano. También un apoyo al pueblo que espontáneamente y libremente se manifiesta. Según las noticias que nosotros tenemos y el conocimiento relativo de lo que ha pasado estos últimos años, probablemente desde el alzamiento popular que se produjo en el llamado periodo especial, que no se producía algo tan importante como esto. Estamos hablando que estaba Fidel Castro vivo, que figura polémica, desgastada, todo eso, pero tenía esa legitimidad, entre comillas, que hacía que
él se parase frente a la masa, que fue lo que ocurrió, se pusiera a dar un discurso de 6 u 8 horas, o sea, eso que no para, no para, no para, no para, para, y la gente sencillamente con ese, entre comillas, para bien o para mal, pedazo de historia viva, ahí presente, se retiró después, digamos, de ese acto simbólico. Evidentemente, en este caso, nos encontramos en un escenario completamente diferente. Nos encontramos con un burócrata en la presidencia que no tiene esa aura mística, qué sé yo, que para algunos grupos tenía, entre comillas, Fidel. No tiene nada, lo que tiene es simplemente un poder formal, que hay que recordar que además no tiene legitimidad democrática, es un dictador. Entonces, es un dictador burócrata en un ambiente donde la gente tiene hambre, la gente está cansada, la gente, entonces, y además, este asunto de que la gente hasta hace muy poquito no se había vacunado y no tenemos ninguna certeza, ninguna, de que la vacuna esté funcionando. De hecho, yo tengo hasta unas teorías al respecto, quisiera conversar con Héctor respecto a ese tema también. Y te pregunto, Héctor, no sé qué es lo que tú puedes conocer del tema, pero me da la impresión de que incluso apuraron el proceso de la vacuna en la desesperación que tenía el régimen para tratar de dar alguna respuesta frente a algo que estaban en una inacción y en un daño tremendo que le estaban produciendo a su gente, ¿no? Mira, vamos a intentar desmembrar un poco todo eso que has dicho, que, o sea, que es correcto, pero hay muchos factores que también se correlacionan, porque como bien tú dijiste, o sea, en el maleconazo, que es como se llamó el hito del 94, donde la gente se lanzó a la calle en La Habana, en la zona del malecón, pues no voy a repetir, ¿no? Pasó todo esto que tú bien dices, pero, o sea, aquí hay muchas diferencias marcadas, o sea, evidente. Primero, primero quiero señalar una cuestión generacional. O sea, ya la generación que está ahora no siente ningún compromiso ni apego de ninguna manera con toda esa historia y todo ese proceso revolucionario del castrismo. No lo siente porque lo único que ha padecido es miseria. O sea, lo único que ha padecido esta generación, en la que me incluyo, es miseria. O sea, el que no ha podido salir de Cuba, mis amistades que estudiaron conmigo, que no han podido salir de Cuba, están pasando 20.000 trabajos. Y no importa si eres profesional, no importa si tienes 2 carreras, no importa. O sea, ese no es el punto. Que tu preparación no es el punto. Es que vas a pasar trabajo como quieras porque o sea, no hay libertad de emprendimiento de ninguna índole. Entonces, tú tienes que trabajar obligatoriamente para el Estado. Entonces, ya por ahí tenemos que ya eso va creando un estado de incomodidad, de insatisfacción que se va, digamos, postergando en el tiempo. Ahí es algo que perenne, que subyace ahí. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos o sea, las medidas del embargo, o sea, del gobierno de Trump, que son medidas que van directamente a apretar a la cúpula castrista y a sus negocios. Entonces, o sea, ha sido una política muy bien aplicada. O sea, de hecho, esto que está pasando debió haberlo, o sea, el colofón de esto debió haber sido con Trump en el poder. O sea, para terminarlo, porque esta política la inició Trump, o sea, desde el punto de vista de política exterior, ¿no? O sea, la inició Trump y él hubiera sido el idóneo para que en estos momentos se tomara la medida por parte de los Estados Unidos, que en buena medida se está pidiendo una intervención del gobierno de los Estados Unidos, ya que están o sea, disparándole a gente desarmada. O sea, los cubanos no tienen armas, no tienen cómo pelear contra ese régimen. Entonces, tenemos esa otra parte, tenemos ese segundo factor. Como tercer factor, y muy importante, tenemos el factor de la pandemia. O sea, el tema de la pandemia está siendo o sea, yo te diría que es lo que ha dado al traste con esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano en principio, y ustedes lo recordarán, o sea, parecía que Cuba estaba controlando la pandemia. De hecho, ellos se vanagloriaban de que nosotros no tenemos casi contagio y lo estamos manejando y tenemos el interferón ese y tenemos de todo, y parecía que Cuba era como el paraíso e incluso estaban vendiéndose como un país de turismo para pasar la pandemia. Fíjate el despropósito.
vino un primer, como un primer, digamos, pico de la pandemia, y ellos, o sea, y gracias al clamor del pueblo, tanto dentro como fuera, tuvieron que cerrar la frontera. ¿Y qué les pasó? Que dejaron de producir sus divisas para sus ingresos. Ellos, en contra de lo que debieron haber hecho, volvieron a abrir la frontera, pero esta vez abrieron fronteras muy específicas, ¿no? Abrieron aduanas muy específicas, como el aeropuerto José Martí de La Habana, para que entrara la comunidad cubano-americana a llevar dólares y a llevar todo eso para cobrar impuestos. Pero el gran problema es que abrieron también el aeropuerto de Varadero. ¿Qué pasa en el aeropuerto de Varadero? En el aeropuerto de Varadero, uno de los mayores emisores de turistas a Cuba son los rusos. Y por el aeropuerto de Varadero entró la cepa esta, que es, ahora caramba, se me fue el nombre, pero es una de estas las más contagiosas y peligrosas, la Delta. La Delta. Entró la Delta a la provincia de Matanzas, específicamente al pueblo de Cárdenas, que es donde viven o sea, la comunidad, o sea, ahí en ese municipio, en ese pueblo, viven los trabajadores que trabajan en Varadero para el sector del turismo. Entonces, estas personas se empezaron a contagiar con esa cepa delta, que entró y no había, y los controles eran pésimos, o sea, a esos turistas. Entonces, la propagación comenzó en Cárdenas, se concentró demasiado de esa cepa y los números empezaron a subir estrepitosamente y se empezó a propagar a distintas regiones del país. Entonces, ¿qué pasa? Que la infraestructura de Cuba, la infraestructura médica de Cuba es menos que precaria. O sea, los hospitales o sea, no hay cama, no hay oxígeno, menos, o sea, para cuidados intensivos que lleva, el tratamiento que lleva alguien en condiciones de COVID y sobre todo en las edades de riesgo, no hay cómo atender eso. O sea, no lo hay, no es un eufemismo, no es que hay, pero no, es que no lo hay. Los hospitales de Cuba están en una situación de demolerlo y hacerlos nuevos. O sea, y sobre todo esos hospitales de provincia. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? A esta población infectada o que estaba en revisión, digamos, que se habían hecho los test estaban durando en arrojar el resultado de 10 a 12 días. O sea, un test de COVID se estaban demorando en entregar un resultado de 10 a 12 días. Entonces, cogían a las personas que eran positivos de COVID y los llevaban los estaban llevando a unos albergues en las afueras de la ciudad, y a las personas que le estaban realizando el test sin resultado, también los estaban llevando junto a las personas que eran positivos. Entonces, el caos que se armó en esos albergues fue mucho mayor, porque comenzaron a morir personas dentro de los albergues de COVID. Entonces, en estos albergues no había atención médica de ningún tipo. Lo único que había eran militares custodiando que nadie entrara ni saliera. O sea, si te pudiera decir algo que me recuerde eso, te podría decir que es lo más parecido a Auschwitz que he visto. O sea, porque eran campos de concentración donde ahí estaban a la buena de Dios. Entonces, oye, Héctor, bueno, he sabido que Cuba es puro bluff en cuanto a la medicina y todo, siempre han mentido, es un régimen que miente todo el tiempo. ¿Qué te has enterado de lo que está pasando? A mí me han llegado noticias que hay ciertas zonas que el pueblo lo tomó, hay comisarios que lo han tomado, hay zonas que el ejército se ha sumado. ¿Hay alguna ciudad, algún pueblo que tú puedas saber que se está avanzando? ¿En qué está la cosa? ¿O son rumores? A ver, en principio sí. O sea, no voy a generar falsas expectativas. Yo más que nadie quisiera que fuera así, de esa forma, y eso pensamos mucho en su momento. Pero visto ahora en retrospectiva y en el cuarto día de esta situación, mi conclusión, y es un poco especulación, ¿no? Pero mi conclusión es que ellos sencillamente en muchos de estos pueblos dejaron que el pueblo avanzara porque sencillamente no podían. O sea, con los efectivos que tenían en esos pueblos, no podían hacer frente. Si lo hacían, iban a perder. Entonces, yo entiendo que estratégicamente ellos dieron verde en algunos, le dieron la verde en algunos sectores, en algunos pueblos, a que avanzara la población para dar tiempo a que ellos después entraran con los efectivos. O
sea, a ellos organizarse y que viniera toda esta parte que estamos viendo hace 2 días para acá, que ya entraron las tropas especiales, cuerpos antimotines, pero, o sea, que están entrando ya, han entrado a red, literalmente, han entrado también tropas venezolanos han entrado también, o sea, llegaron 2 aviones tipo B-22 a Cuba con efectivos venezolanos que están entrando como si fueran cubanos, o sea, los están mezclando como si fueran cubanos para reprimir. Esto estratégicamente es para romper el lazo empático que pueda haber entre un cubano y otro, porque sencillamente los cubanos estaban hablando, o sea, la sociedad cubana le estaba hablando a los militares, le ha estado hablando a los militares durante todo este tiempo, porque en principio esto fue una manifestación pacífica. Entonces, la gente llegaba, sencillamente se paraba delante de la policía y le decía, somos pueblo, no me puedes dar, no me das nada, que esto es pacífico. Y claro, durante 2 días de manifestaciones hubo un efecto psicológico en los policías, en los militares, y mucha gente comenzaron a pasarse al bando de los cubanos. Realmente mucha gente fueron responsables y empezaron a decir que, ¿sabes? Realmente somos pueblos. Y hay muchos videos en los que se ven militares y policías avanzando conjunto al pueblo. Y como estratégicamente hicieron eso, o sea, lo mismo hicieron en Venezuela, cuando el estallido de Venezuela, cuando el tema en Cúcuta, o sea, llevaron efectivos cubanos a reprimir a venezolanos. O sea, estamos viendo el quid pro quo entre ambas dictaduras. O sea, es eso. Oh, Héctor, terrible. tengo una consulta. Dile, Gerard, Tengo una duda con respecto al tema, porque sí con esa duda, el tema de la vacuna, la famosa soberana. Yo tengo la duda porque, por un lado, algo que está claro, por lo que he recopilado la información, es que ellos apuraron muchísimo el proceso. ¿Será que ellos apuraron el proceso últimamente? Claro, porque estaba el avance de la pandemia, etcétera, pero también porque querían reprimir fuertemente este alzamiento que estaba en ciernes y que obviamente ellos se podían dar cuenta con todo el control de la información que tienen. Sabemos que tienen infiltrados en todos lados, etcétera. ¿Qué opinas de eso, de esa variante del tema? O sea, disculpa, no entendí bien el enfoque de la pregunta. ¿Te No, que refieres si a? efectivamente la vacuna la apuraron muchísimo porque sabían de que tenían ahí un estallido en ciernes, que estaba ahí, que estaba acumulándose mucha energía, ellos tenían la información de que algo se venía grande y apuraron muchísimo el desarrollo de la vacuna, siendo que todavía no está lista y probablemente quizás ni sirva, porque la información es toda generada, no estaba, la vacuna cubana no está validada en ninguna otra parte, y ellos han entregado la información a otros profesionales a nivel global, que es lo que se realiza con este tipo de vacunas, pero ese proceso no lo han vivido, siendo que todas las otras vacunas sí lo habían hecho antes de empezar a inocularse masivamente, que es lo que está ocurriendo hace un par de semanas, no mucho más en Cuba. Bueno, conste que en este caso, como tú estás haciendo, hasta yo tengo que ir por una teoría especulativa porque con ello nunca se sabe, ¿no? Pero si me preguntas a mí cómo lo estás haciendo, te diría que sí, que ellos han apurado el proceso, ellos han tratado de mostrarle al mundo de que sí tienen ese candidato vacunal, que son independientes, porque no olvidar que ellos se negaron a recibir la Estamos ayuda teniendo problemas. de los ganados o las rusas, solamente a recibirlo. Héctor, Entonces, perdimos toda la yo explicación. entiendo. Perdimos toda la explicación Ok, respecto, quedamos vámonos. cuando candidato vacunal. Ahí quedamos. Si nos pudiera repetir esa Sí, claro, explicación. claro, no hay problema. Te decía que yo entiendo que sí, que ellos han intentado apurar el proceso. O sea, basado en midiendo el daño que iban a tener en el futuro. O sea, basado en esto que está pasando. O sea, no es más nada, no se están inventando nada. Lo que ellos de alguna forma estaban viendo lo que podía pasar y lo que estaban tratando de hacer, como he dicho, poner el parche antes que saque el hueco. O sea, tratar para que no, o sea, porque una de las demandas que han estado pidiendo el pueblo en la calle ha sido precisamente, o sea, las vacunas, o sea, que la vacuna y medicamentos por otra parte, porque, ojo, en Cuba las personas se están muriendo ahora mismo, hay personas que se están muriendo por falta de antibióticos.
O sea, o sea, que no estamos hablando solamente de que no tengan la cama con la tecnología UCI, qué sé yo. No. Estamos hablando de que hay personas que se han muerto por falta de antibióticos en pleno siglo XXI. Oye, Héctor, con Entonces, respecto a eso, acá los comunistas y toda la ultraizquierda dicen, ven lo que está produciendo el bloqueo de Estados Unidos, justamente dicen, no, que no tienen antibióticos, no tienen nada porque el bloqueo norteamericano. ¿Puede comentarnos qué lo falso que es ese bloqueo para que nuestros compatriotas abran los ojos un poquito acá en Chile? bueno, primero señalar que no existe tal bloqueo. No existe. O sea, no existe. Lo que hay es un embargo. Y ese embargo no impide que Cuba comercie con ningún país. ¿Cuántos países hay en el mundo? 180 y tantos. Bueno, si Estados Unidos no quiere comerciar con Cuba, ¿cuál es la obligación que tiene Estados Unidos de comerciar con Cuba? Si por demás Cuba embargó todas las propiedades de ciudadanos norteamericanos en Cuba. Esto es una contramedida para un gobierno que descaradamente le quitó todas las propiedades, no le pagó ni $1 de esas propiedades y encima, o sea, por si fuera poco, los ha puesto, los ha señalado como enemigos número 1 a los Estados Unidos. Pues lo menos que puede hacer, que podría hacer cualquier gobierno es decir, ok, contigo no tengo relaciones, que ni siquiera intentaron pagar nada de lo que se robaron. Pero no solo le robaron a ciudadanos norteamericanos, les robaron a ciudadanos cubanos. O sea, a mi abuelo le quitaron gasolinera, a mi abuelo le quitaron bodegas que tenía. A mi abuelo lo fusilaron luego de que le quitaron todo, al 7º día del triunfo de la revolución, y lo enterraron en una fosa común. Y después lo sacaron. Eso que dicen de Pinochet. Entonces, bueno, después sacaron los restos de toda esa fosa común de los ciento y tantos que fusilaron esa noche, los metieron en sarcófagos de piedra y los tiraron en la fosa de Batle, ¿sabes? En helicóptero, a todos esos restos. O sea, yo no tengo dónde llevarle flores a mi abuelo. O sea, estamos hablando de que es un régimen que desde que entró, le quitó todo, tanto a los norteamericanos como a los cubanos. ¿Qué pasó? Que los cubanos que emigraron a los Estados Unidos, huyendo del comunismo, se hicieron residentes, ciudadanos norteamericanos, muchos ya lo eran, tenían la doble nacionalidad, y le pidieron al gobierno de los Estados Unidos que tomara medidas contra este gobierno que les había quitado todo. Y el gobierno norteamericano, respetando la petición de su ciudadanía, tanto los norteamericanos, las empresas norteamericanas que habían sido robadas, y a los cubanos que también habían sido robados, pues el gobierno dictó esta medida de embargo, no de bloqueo. O sea, y eso es básicamente el embargo. Héctor, no impide, perdón, déjame, que esto va relacionado al tema de la medicina. El embargo hace un paréntesis especial con 2 temas. Uno es alimentación y tecnología para producir alimentación. O sea, que permite que Cuba le compre a cualquier empresa norteamericana cualquier maquinaria agrícola y cualquier alimento. De hecho, en este punto, Estados Unidos es el primer exportador de pollo a Cuba. Un dato para el que no lo sabe. El primer exportador de pollo a Cuba es todo el pollo que se come en Cuba, el poco que se come, lo producen los Estados Unidos. O sea, viene de los Estados Unidos. Y en el caso de la medicina, también Cuba puede comprar medicamentos a los Estados Unidos y tecnología de la salud. Lo que pasa, o sea, tiene 2 cláusulas para poder hacer negocios con cualquier empresa norteamericana. Pago cash o una carta de crédito. ¿Y esto por qué? Porque no pagan. ¿Por qué no pagan? Le deben a los rusos que son su socio número 1. Vladimir Putin cortó relaciones, todos los proyectos de inversión que había en Cuba los cortó por impago. China cortó todos los proyectos de negocios, los tiene congelados por impago. Le deben miles de millones al Club de París también, o sea, donde se concentra todos los negocios de la Comunidad Europea, se representa a través del Club de París y tampoco lo han pagado. O sea, estamos en presencia de un gobierno que no paga y que no tiene, por supuesto, si no paga no puedes tener crédito. Seguramente, obvio. Oye, y seguramente todo ese pollo y medicina lo tiene el Partido Comunista asegurado. Oye, ¿qué se puede hacer acá? La población. Sí, desde Chile, desde el extranjero, ¿cómo se puede ayudar a presionar? Porque a mí estoy súper contento, pero entiendo, estos tipos son genocidas, no están bromeando. Los comunistas no les produce nada matar
1 millón de personas y les da lo mismo. Mi papá viene de Hungría y me contaba cuando los tanques soviéticos ni siquiera se bajaban de los tanques y volaban todos, le importaba un comino. Hoy día no creo que hagan eso, pero cortaron el internet y les va a importar un comino hacer una masacre. Y después van a culpar a los No, norteamericanos, a todo el mundo. Se puede hacer ya desde acá. yo tengo, ojo, ya yo tengo amigos desaparecidos en Cuba que salieron a protestar y no han vuelto a su casa, llevan 3 días sin llegar a la casa, amigos de crianza. Eh, Hay videos de personas que los han matado en su casa, se han entrado a la casa delante de los niños y los han ultimado a tiro y los han sacado. O sea, hay videos filtrados que están en las redes sobre este tema. O sea, están cogiendo a los niños, o sea, adolescentes de 16 años, 17 años, están yendo, los militares están yendo a la casa a buscarlos para que vayan a reprimir al pueblo. Lo están armando con palos, o sea, lo están convocando para el servicio militar, como si los estuvieran llamando al servicio militar, que en Cuba es obligatorio, y los están llevando como frente de pelea a darle golpe al propio pueblo, los niños, o sea, porque todavía no llegan a la mayoría de edad. O sea, a ese nivel estamos. Las madres están escondiendo a los niños, o sea, hay una histeria en ese sentido muy grande, y si no vas, te meten preso. O sea, eso es lo que se está viviendo en Cuba ahora mismo. ¿Y Entonces, claro, por supuesto. qué camino Sí, de acción se han organizado algunos grupos ya? Porque claro, si hay un levantamiento, obviamente hay personas que han estado esperando el momento, me parece natural. Yo creo que hay gente que está organizada esperando que esto ocurriera en algún momento. ¿Crees que esos grupos tienen alguna posibilidad? ¿De qué depende? De que efectivamente puedan, no sé si derrocar, pero tensionar al gobierno como para que se destrabe esta situación en favor de, no lo sé, alguna solución, ya sea la salida del gobierno o algo parcial que termina finalmente siendo la salida al mediano plazo. ¿Qué crees tú, qué elementos tendrían que ocurrir para que efectivamente esto no quedara como el maleconazo, como un hito histórico, pero ya está dentro de la historia del comunismo cubano? A ver, primero, este hito supera el maleconazo, o sea, porque esto ocurrió en toda Cuba, todas las provincias de Cuba salieron, todas, y fue simultáneo. Las redes cumplieron un rol ahí muy importante, o sea, porque quiero hacer la diferencia porque en el maleconazo no había redes sociales, y entonces esto es una forma en la que se ve cómo funciona una revolución o un estallido social que se conecta también a través de la red, incluso en un país como Cuba, en el cual no hay internet, pero que la sinergia entre los cubanos de adentro y nosotros los cubanos de afuera ha sido demasiado, porque ellos mandan un video y nosotros nos hemos encargado en todas partes del mundo de divulgarlo y replicarlo, y eso es lo que lo ha hecho viral. O sea, esa sinergia que se ha creado. Entonces, en ese sentido, ya no hay vuelta atrás. O sea, toda esa población que salió, esa población que ha sido reprimida, esa población que cuando menos le han reventado la boca, le han dado golpes, o sea, familiares que están fuera de Cuba y sus familiares están desaparecidos, presos. O sea, eso ya no hay cómo solucionarlo. O sea, que pase lo que pase, aunque se calmen un poco las aguas, ya eso no, ya el daño está hecho. O sea, incluso te digo con conocimiento de causa que muchos de esta intelectualidad progre de Cuba o comunista, que ven el comunismo de una manera muy romántica y que lo han visto porque se han mantenido bajo ese engaño, mucha de esa intelectualidad ha llegado a un punto de quiebre. O sea, lo que te quiero decir es que como quiera está pasando. O sea, ya, es inminente. No te voy a decir que esto sea el colofón y que se va a acabar mañana, no te voy a decir eso, no creo que sea así, pero la imagen de Díaz-Canel en televisión ordenando que se combatiera y se reprimiera a un pueblo que estaba pacíficamente pidiendo, o sea, protestando y usando su derecho a decir lo que sienten y lo que quieren. Esa imagen no se le borra a nadie. O sea, esa imagen no se va a borrar. Entonces, ¿qué te digo? Tienen que haber muchos factores. Recordemos que también en Cuba, o sea, una de las cosas que provoca el comunismo es una destrucción de los valores sociales, una destrucción
o sea, del tejido social también, tal y como lo puedes ver tú, o como lo puedes, o sea, como lo puedes tú, Gerard, o como lo puedes ver tú, Ariel, como lo percibes. O sea, acuérdate que se sustituye todo, se cambian los valores cívicos, o sea, se destruye la iglesia, o sea, todo lo que se destruye la familia, o sea, todos esos valores se destruyen. Entonces, resulta que ahora nosotros, a partir de instintos, estamos reclamando eso. O sea, porque los que están haciéndolo en Cuba lo están haciendo desde el instinto, no lo están haciendo desde la sabiduría, porque eso en Cuba no existe. O sea, ya ese enojado, esa forma de pensar cívicamente no existe. O sea, si tú te fijas en las manifestaciones, en las protestas, tú ves a la gente pidiendo libertad. O sea, libertad, que para ellos lo resume todo. O sea, no te pueden decir categóricamente que necesitábamos otro sistema, en cuyo sistema existe esto, esto y esto y esto, porque no te lo sabrían decir la mayoría. No lo están preparados, no están preparados para eso, producto de esa destrucción del tejido social y de ese adoctrinamiento. Lo único que entienden es que eso no es vida lo que están teniendo. Entonces, ya ese hilo se rompió. Como quiera, eso no hay forma de reconstruirlo. Ahora mismo, Cuba se convirtió en un estado fallido. Me atrevería a decirte, o sea, ya lo es. De facto, un estado fallido porque no hay conexión con su sociedad, no hay conexión con su pueblo. El Estado está diciendo una cosa, el pueblo está pensando y haciendo otra. O sea, tienen a la gente encerrada en su casa, como no pueden salir, no pueden andar con un teléfono en la calle. O sea, esto es lo que está pasando hoy, que se han aplacado las protestas a base de represión. No Sí, puedes estar en la calle. Entonces, ojo, pero no olvidemos que la pandemia sigue ahí, el hambre sigue ahí. O sea, la escasez de alimentos sigue y la falta de producción también sigue. O sea, que por mucho que ellos quieren aplacar a la gente en la casa ninguna de esas personas tiene comida, en la casa ninguna de esas personas tiene libertades, en la casa esa gente sigue cultivando su incomodidad, su nivel de incomodidad. En la casa a esas personas les falta a un familiar porque se lo arrebataron se lo arrebataron en una protesta. O sea, esto es, ahora mismo lo estamos viviendo en tiempo real. Están pasando cosas ahora. Desde el punto de vista que tiene que ver más con lo político, y entiendo que la pregunta también va por ahí, o sea, vamos por ahí, o sea, con cómo se va a construir. Yo entiendo que lo que se tiene que organizar es un gobierno. O sea, ya se tiene que organizar un gobierno constituido que reclame a través de la Constitución del 40 que invoque el hilo, reclame que se retome el hilo constitucional que se cortó en el año 53 por el dictador Batista y que no repuso, o sea, y que no retomó el gobierno de Castro, que ojo, eran una de sus promesas en el manifiesto de la Sierra Maestra, que dijo que se iba a retomar el hilo constitucional. O sea, que estamos en presencia de un gobierno de facto. En ese momento Fidel y su grupo no eran declaradamente marxistas, pues eran una especie de socialdemócrata, una cosa como esa en ese momento para el público. O sea, Fidel pertenecía al partido ortodoxo, de hecho, o sea, ese partido a que él pertenecía en ese entonces era el partido ortodoxo, aunque se sabe que ya Raúl tenía, o sea, junto a Che, ya tenían nexos muy directos con con comunistas de la Unión Soviética que ya le habían echado el ojo a Cuba para desde Cuba comenzar a expandir el comunismo por Latinoamérica. O sea, ya eso estaba pasando desde el año 35 en Cuba. O sea, ya el mal como quiera venía. Ellos sencillamente fueron los chivos expiatorios, los que aceptaron ser los que representaran ese proceso. Y por supuesto el respaldo de una potencia en ese entonces como lo era la Unión Soviética. Pero, sí, vamos. Héctor, ¿no se te escucha? ok, quisiera hacerle... ¿Aló? Hola, Sí, hola. dale nomás, dale. Sí, te escuchamos. Se está cortando. Sí, hay un poco problemas con la comunicación. Ok, bueno, quisiera hacerlo... O sea, quisiera hacer un llamado a la comunidad nacional y por supuesto quisiera principalmente a ustedes, a los chilenos, que por favor apoyen y difundan todo lo que está relacionado con Cuba. Por favor, no crean nada que venga de régimen oficialista. O sea, ninguna de las noticias estas que vienen directamente del régimen
no las crean porque es parte de una campaña de descrédito a lo que realmente está pasando en Cuba, a lo que se está viviendo hoy, al genocidio que está viviendo la sociedad y la población cubana. Y es muy importante que ustedes como chilenos también se miren en nuestro espejo y vean a dónde puede llevar una sociedad comunista, cómo puede terminar un gobierno comunista que llegan a poder y no quieren salir. Ellos se enquistan. O sea, y en Chile estamos viviendo un proceso de cambio de constitución que está tomada por la izquierda radical, y estamos también en una etapa de elección. O sea, hay una conjugación de factores que si sale como ellos quieren, va a ser fatal, nefasto. Entonces, mi llamado es, de verdad, chilenos, de bien, o sea, mi segunda patria, porque mi esposa y mi hijo son chilenos, y cuestión de semanas espero que próximamente, que estaré viviendo allá. Por favor, abran los ojos y no caigan en esa trampa comunista y apoyen todo lo que está saliendo de Cuba, que está ahora mismo luchando por su libertad. Si cae el gobierno cubano, cae el comunismo en Latinoamérica. Eso esperamos. La verdad que yo conozco muy bien el cáncer comunista. Hay un cáncer, es el mal casi en estado puro, por muchas explicaciones, y ya lo hemos dicho por 1000 veces, y espero que los compatriotas entiendan. El que está con la cabeza llena de odio, no hay nada que hablar, pero la gran mayoría de los chilenos son buenas personas, quieren su país, quieren que esto mejore, quieren democracia, quieren libertad, quieren mayor justicia. Pero si caemos en el cáncer comunista, nos vamos al diablo. Por eso quisimos mostrar cuál es el verdadero genocidio, cuál es la verdadera represión. No lo que pasó en Chile. Aquí sí hubo choque, cierta violación de los derechos humanos, claro, la policía mal preparada, manifestaciones gigantes, pero en democracia, con ciertos errores que se están investigando. Pero no se compara a los verdaderos genocidios que hacen en Venezuela, en Cuba y también en Venezuela. Cortan inmediatamente el internet, reprimen, fusilan, matan, agarran a los niños. O sea, no tiene ninguna comparación. Así que le damos las gracias. El movimiento tuyo es Convergencia Cubana, ¿cierto? ¿Héctor? Cuba Convergente. Cuba Convergente. Desde Cuba Convergente podemos ver información real. Esa tenemos que compartirla, ponerles like, dar comentarios. No lo que dice el mentiroso gobierno cubano, que están amigos del Partido Comunista y el nefasto de Enjave. Oye, unas palabras para ir terminando el programa, Gerard. Bueno, para mí es muy importante en este punto, con este nivel de represión y la violación sistemática y generalizada, en ambos casos, sistemática y generalizada de los derechos humanos en Cuba, es que se active la responsabilidad de proteger. Yo estoy absolutamente claro que hay regímenes que les conviene esta situación, mismo Rusia, que está en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es quien podría, digamos, yo creo que el Consejo de Seguridad debería accionar esto, pero claramente es una burocracia que es torpe y además con intereses. Y por otro lado, como bien dice el secretario general de la OEA, ha tenido un rol fundamental, justamente acusando las violaciones sistemáticas y generalizadas, ambas cosas, de los derechos humanos en Cuba y en Venezuela. Y bueno, necesitamos también, es urgente, que la alta comisionado realmente asuma el rol que le corresponde y por primera vez en su vida, que no le pese su historia, su vinculación marxista, su formación marxista, y saque la voz sin timidez, como lo hizo en el caso de Venezuela, casi a regañadientes, y que ahora por primera vez saque la voz con respecto a Cuba fuerte y claro, porque estas violaciones incluso son aún peor que lo que ocurre en Venezuela, porque tenemos mucha más información de lo que pasa ahí, de lo que pasa en Cuba, el control de internet, etc. Entonces esto es aún peor, y lo poco y nada que ha llegado, lo que hemos visto, estas personas que las meten en los vehículos policiales, que las sacan casi al azar, porque claro, no se pueden llevar a todos, pero selectivamente van tomando, y realmente cuánta gente tendrán, cientos, no lo sé, no lo sabemos. Y como bien dice Héctor, han estado ya 3 días y más detenidos. Así que yo creo que en definitiva es el mundo el que tiene que en este momento actuar. Pero si no existe esa voluntad, que a lo menos, como dice Héctor, un país unilateralmente como Estados Unidos ya reaccione y definitivamente se rompa esto, porque la gente no puede seguir sufriendo, la gente no puede seguir enfermándose, seguir muriendo y además muriéndose de hambre y siendo violada a través del secuestro y políticas de agresiones y de mutilaciones de todo tipo, ejecuciones, etc. Esto tiene que acabar ya. Sí, pues. Bueno, queridos amigos, quisimos hacer este programa especial con Gerard.
acá del movimiento Shomer Israel, que apoyamos a Israel y los valores judío-cristianos, no nos queremos restar a este momento histórico tan importante, que tengo plena fe de que Hashem los va a bendecir, como escribimos nosotros en la Alianza Judío-Cristiana, tal cual como nos rescató a los judíos de Egipto y nos sacó. Le pedimos, por favor, que bendiga al pueblo cubano y los rescate de ese maldito régimen comunista. Y solamente, bueno, darte las gracias, mucho ánimo, mucha fuerza. Desde acá, Chile, haremos todo lo posible para que se liberen de una vez por todas los cubanos. Así que muchas gracias, Héctor. Gracias. Muchas gracias, Gerard. Y bendiciones al pueblo cubano. Amén. Amén.